Cuando las bombas nucleares cayeron sobre todas las grandes ciudades del mundo, todo el mundo vio un refugio, no había donde esconderse. En un instante, la civilización tal como la conocíamos fue destruida. Cada servidor, biblioteca y entidad que almacenaba información sobre quiénes éramos, qué hacíamos y cómo vivíamos había desaparecido. Solo sobrevivió un puñado de niños de todo el mundo, todos guardados en los búnkeres más profundos que pudimos encontrar. Ningún adulto pudo sobrevivir. Todo lo relacionado con la humanidad antes de la explosión se perdería por completo en unas 5 generaciones. Claro, hay cuentos, misterios y leyendas, pero no hay registro histórico de la vida antes de la Guerra Mundial final. No hay forma de que nuestros descendientes, dentro de miles de años, sepan quiénes éramos. La historia puede sonar un poco inverosímil, pero la realidad es que, por lo que sabemos, esto podría haber ocurrido ya. Tal vez excepto por la parte nuclear, porque no hay pruebas que sugieran que las armas nucleares fabricadas por el hombre existieran antes de Oppenheimer. Pero el resto podría ser cierto, porque hay mucho que no sabemos acerca de la historia de nuestro mundo y de los humanos. En un momento dado, sabíamos más, hasta el incendio. En el año 48 a.C., la Biblioteca de Alejandría, en lo que hoy es Egipto, se incendió. Los historiadores estiman que en un momento dado, la biblioteca contaba con más de 500.000 de documentos de Asiria, Grecia, Persia, Egipto, India y otras naciones. Lamentablemente, cuando las páginas se convirtieron en cenizas, desapareció el conjunto de información más importante sobre el mundo antiguo desapareció. Hay muchas teorías sobre quién provocó el incendio. Julio César es uno de los más acusados. Estaba conduciendo a sus soldados hacia Egipto cuando una flota egipcia en Alejandría le cortó el paso. La leyenda dice que los barcos de César eran superados en número, por lo que prendieron fuego a todos los barcos en el puerto. El fuego se propagó y destruyó parte de la ciudad, incluida la biblioteca. Otra teoría culpa del incendio a uno de los conquistadores musulmanes de Egipto, el califa Omar. Se cuenta que los pergaminos se quemaron como combustible para miles de baños calientes en la ciudad. Pero hay cierto escepticismo sobre por qué un musulmán quemaría textos judíos y cristianos, ya que también son textos sagrados en el Islam. Lo más probable es que no fuera un dramático incendio que comenzó en el puerto o un intento de hacer, sino una serie de acontecimientos que sucedieron a lo largo del tiempo para destruir la biblioteca, culminando en un incendio. Pero ¿quién la quemó? No es la verdadera pregunta que nos hacemos. ¿Qué conocimientos había allí que echamos a perder? Es una pregunta mejor. ¿Qué conocimientos tenían los historiadores y filósofos sobre la humanidad que nunca sabremos? Estas son las preguntas más esenciales, preguntas que puede que nunca sepamos realmente la respuesta. Más allá de la Biblioteca de Alejandría, ¿qué hay de toda la información que nunca se escribió? En primer lugar, la realidad es que la mayor parte de la historia de la humanidad se ha perdido en el tiempo. Muchas personas han llegado a sus propias conclusiones sobre lo que fuimos. Pero antes de discutirlas, hay cosas que debemos saber sobre nuestro pasado. Los humanos prehistóricos pueden no haber tenido herramientas como las que tenemos hoy, pero lo que tenían en abundancia era una muy buena comprensión de las matemáticas y la ingeniería. Es por eso que estructuras como la Gran Pirámide y la Biblioteca de Alejandría podrían existir en primer lugar. Hoy en día algunas personas gastan cientos de miles de dólares para aprender lo que nuestros antepasados sabían gratis porque aprendieron interactuando con estos elementos directamente. Los humanos aparecieron hace unos 300.000 años, cuando la Tierra estaba en medio de la última edad de hielo. Era un entorno duro para nacer. Como consecuencia, las poblaciones humanas eran minúsculas y crecían lentamente. La Edad de Piedra, nuestra época más antigua, duró hasta aproximadamente el año 3000 a.C. Esta época estuvo marcada por el uso de herramientas y, lo más importante, vio una transformación de nuestra cultura de la caza y la recolección a la agricultura y la producción de alimentos. Los humanos de la Edad de Piedra vivían en cuevas o en chozas y tipis muy sencillos. Aprendieron a controlar el fuego para mantener calientes sus hogares, ahuyentar a los depredadores y cocinar sus presas, como mamuts lanudos, ciervos y bisontes. Estos primeros humanos también fueron los primeros en dejar arte en forma de personas grabadas, animales y signos grabados en las paredes de las cuevas o en objetos. Con el tiempo, sus herramientas evolucionaron de formas toscas y romas a objetos pulidos y puntiagudos que servían como esferas y flechas. Y con el tiempo empezaron a asentarse más prominentemente en aldeas y comenzaron a cultivar. Lo sabemos por la aparición de hachas de mano pulidas y otras herramientas utilizadas para labrar las tierras de labranza. A medida que se asentaban, se produjeron avances en la construcción de viviendas, la poesía, la costura y el tejido. También ocurrió algo interesante. La actividad humana alcanzó un punto de inflexión en el que la caza y la agricultura empezaron a afectar al mundo natural.
La proporción entre plantas y animales se mantuvo relativamente estable hasta el año 4000 a.C. aproximadamente. Desde entonces, el ser humano ha ido afectando a nuestro entorno a un ritmo cada vez mayor. En el 3300 a.C. llegó la Edad de Bronce, que duró hasta el 1300 a.C. aproximadamente. Aquí es donde realmente despegaron las herramientas. Se introdujo el metal, lo que no solo condujo a la producción de mejores herramientas, sino también mejores armas. Y con mejores armas vinieron muchas cosas diferentes para luchar: gobierno organizado, la ley y la religión. Y esta vez, los seres humanos también comenzaron a utilizar herramientas avanzadas como un torno de alfarero y comenzó a crear textiles en lugar de solo usar pieles de animales para mantenerse calientes. Y, quizás lo más famoso, fue el comienzo de la historia escrita. Aparecieron los jeroglíficos egipcios, las primeras grabaciones conocidas. Luego entramos en la Edad de Hierro. Del 1300 a.C. al 900 a.C. la humanidad tenía mucho que hacer. Vimos la introducción del calentamiento y la forja del hierro, lo que llevó a la producción en masa de herramientas y armas. Aparecieron viviendas de 4 habitaciones, algunas con establos para animales domésticos. También hay evidencia de la planificación temprana sentado, con bloques de casas y los sistemas de agua corriendo entre ellas. La agricultura, el arte y la religión se hicieron más sofisticados y finalmente desarrollamos sistemas de escritura y documentación escrita. Al final de la Edad de Hierro, pasamos al periodo histórico temprano, en el que la documentación de la historia humana se generalizó. Esto es básicamente todo lo que sabemos sobre el mundo antiguo, a través de los fósiles, pero los fósiles no pueden decirnos mucho. ¿Cómo vivía esta gente? ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Cuáles eran sus comidas favoritas? ¿Sus conversaciones? ¿Grandes sueños? Lamentablemente no lo sabemos, y mucha gente ha elaborado teorías. ¿Cómo eran los seres humanos antes de que comenzara la historia? Al igual que los griegos inventaron mitos de dioses poderosos para explicar su vida cotidiana y sus emociones, la gente ha estado desarrollando teorías sobre la historia de la humanidad desde siempre. Teorías como la de la Eva original, una humana que dio a luz, literal o figuradamente, al resto de la humanidad. Podría ser posible porque, en la década de 1980, la secuenciación del ADN demostró que esta Eva podría haber existido hace tan solo 120.000 años. Entonces, cráneos encontrados en el este de África proporcionó sugerencias sobre lo que podría haber parecido y dónde podría haber vivido. La gente se obsesionó con la idea de esta Eva de la vida real, ya no solo una figura de la Biblia, sino una mujer antepasada de todos nosotros. Esta idea se abrió camino en la cultura pop, calando en la gente de todo el mundo. ¿Y qué hay de la posibilidad de que nuestros antepasados fueran mucho más avanzados de lo que creemos? Siempre se ha supuesto que los humanos del Paleolítico Superior, entre 50.000 y 15.000 a.C., eran bandas de recolectores que nunca establecieron ningún tipo de tradición u organización. Pero recientemente han aparecido pruebas de enterramientos principescos y grandes edificios. Se han encontrado enterramientos por toda Eurasia Occidental. No eran cementerios completos, sino tumbas aisladas de individuos o pequeños grupos, cuerpos colocados en posturas específicas y a veces decorados con ornamentos. La idea de que una banda de recolectores enterrara a algunos, pero no a todos, de sus muertos en un ceremonial. Asimismo, en Turquía se descubrieron templos de piedra que datan de esta época, algunos de más de 5 metros de altura y pesaban unas 8 toneladas. Los templos tenían pilares elevados y estaban unidos por muros de piedra, y cada poste contenía una escultura única tallada con imágenes del mundo en que vivían los antiguos humanos. Tales estructuras implican la actividad coordinada de los humanos. Se necesita mucha comunicación y trabajo en equipo para construir algo tan significativo. Siempre supusimos que ocurría poco en el Paleolítico, pero quizás había más sociedad de lo que pensábamos. Tal vez los antiguos humanos de esta época no se movían en pequeños grupos, nunca se establecieron en la tradición o la comunidad. Quizá tenían líderes y dinastías. Las pruebas son turbias, pero ¿quién puede decir una cosa u otra? Las teorías sobre nuestros antepasados cambian constantemente. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y principios del XX, la gente en Europa y América del Norte pensaban que los humanos primitivos no eran capaces de una conciencia plena, como si aún fueran salvajes de alguna manera. Ahora ningún erudito afirmaría eso. Sin embargo, algunos expertos siguen desestimando la imaginación o el escepticismo de los humanos distantes respecto a su mundo. Otros siempre se han tomado en serio la idea de que los humanos eran nuestros iguales intelectuales. ¿Por qué no iban a tener algún tipo de sistema político o ceremonia funeraria? Es casi imposible saberlo, y las preguntas no se detienen en nuestra historia humana. ¿Qué hay de la historia de nuestro planeta? ¿Qué hubo antes de nosotros que nunca quedó registrado? ¿Podría haber existido una civilización antes de que los humanos crearan la que vivimos hoy? Para tener civilización, se necesita un excedente de alimentos que libera a la mayoría de la gente a especializarse en hacer otras cosas además de producir alimentos. Necesitas agricultura, y también necesitas una densidad de población mínima específica, o no tendrías suficientes individuos para hacer funcionar la civilización o con acento agudo n.n o tendrías suficientes individuos para dirigir esta teórica civilización. ¿Hay alguna forma de saber si algo así existió?
En el Reino Unido, más de 800 bibliotecas públicas han cerrado en la última década debido a la falta de recursos del gobierno. A medida que nos adentramos en la era digital, las empresas tecnológicas toman el control de nuestros archivos digital, pero hay poca regulación sobre lo que estas poderosas empresas pueden hacer con nuestro conocimiento y nuestra historia. Al final, serán nuestras experiencias las que cuenten la historia de nuestro mundo. Queremos dejar en manos de unos pocos la decisión de qué historias se conservan